Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo y soy psicólogo y hoy traigo a un invitado estudiante que lo conocí hace poquito en el Walden 2 y realmente mostró mucho interés justamente en esta cuestión comportamental y pues bueno, sin dar paso, adelante. Preséntate quién eres, qué haces, lo que gustes. Eres libre. Va. Bueno, me llamo Eric, soy estudiante en la... No, la universidad no se la ha ganado. Soy estudiante en universidad de tercer semestre, pasando a cuarto en un mes. Em, no sé, me interesé por este tipo de cosas hace relativamente poco, hace chale, un año a lo mucho, que empecé a estudiarlo como de forma formal, si lo queríamos llamar así. Me enteré gracias a un muy buen maestro. Eh, Y pues nada, me gustaría hablar de un tema que puede como, al menos he visto en ciertos lugares, es como medio confuso, eh, que es una diferencia entre un marco teórico, científico, y entre tener evidencia de un fenómeno, ¿no? Evidentemente son cosas diferentes, pero muchas veces parece que si tú dices algo tiene evidencia, pues algo es ciencia, ¿no? Es muy común que pase en neurociencias, por ejemplo, que es muy común este error de que le otorgan la causa de algo a algo que en realidad es una correlación. Es un problema que es terriblemente común en todas las ciencias, o en todas las aplicaciones de ciencias, mejor dicho. Entonces, pues bueno, me interesaría abordar ese tema desde un punto de vista no especialmente técnico. Soy fiel creyente de lo que dijo, si no mal recuerdo, Feynman, un premio Nobel de física. No sé si fue ese o fue otro, pero creo que fue él. Y que pues, si no soy capaz de explicarle mi Nobel a mi abuelita, no me merezco el Nobel. Entonces, sin la necesidad de utilizar formalismos excesivos o ser muy exquisito en ciertos términos o terminologías, sino hacer de una forma que la mayor cantidad de gente pueda entenderlo, tal vez no de la forma más profunda o exacta, pero sí lo suficiente como para que se pueda entender de qué se está hablando y de la relevancia del tema que se habla, con el fin de pues evitar elitizar el conocimiento, si lo queremos llamar de esa forma. Entonces, eh, si falta algo, empiezo así. No, no, ¿Ya? está excelente y creo que vas a tocar un tema muy interesante porque incluso en las mismas neurociencias, a mí me gusta mucho leer. Estoy leyendo un texto justamente que habla de los enredos y las confusiones conceptuales que hay en torno a las mismas neurociencias, ¿no? Entonces, justamente lo que tú estás comentando es muy pertinente. Entonces, sí, adelante, tú dale y pues bueno, ya si surge alguna duda, los que están aquí que pregunten y si no, yo haré alguna pregunta de pronto si es que yo tengo alguna duda o complementaré algo que tú digas. Entonces, pues bueno, tú dale, Ok. es libre. Ujú. Bueno, em, para empezar, pues obviamente hay que aclarar los términos, ¿no? ¿A qué nos referimos con psicología científica y con PBE, que es una reducción de psicología basada en evidencia? Inicialmente me gustaría dar una analogía, medio patina un poco, pero es correcta a los propósitos. Hace unos cuantos siglos había un señor que se llamaba Ptolomeo que decidió explicar cómo es que funcionaban las órbitas de los planetas. Voy a intentar explicar la diferencia con física, con astronomía. Resulta que él creía, sostenía, que la Tierra era el centro de lo que ahora llamamos sistema solar, en ese momento no se llamaba así, pero lo sostenía de esa forma. Decía, ok, respecto a lo que yo veo en el cielo, por observaciones de puntitos que se mueven, puedo decir que son planetas, están más cerca, y intentar explicar cómo se mueven. Y él hizo un modelo muy, muy, muy complicado en el que la Tierra está en el centro y los planetas se mueven haciendo órbitas rarísimas, con curvas que para la física de ese momento pues eran inexplicables porque Kepler es un poquito después. Y luego llegó Newton explicando un poco mejor y posteriormente llega Galileo y Copérnico. Las personas que fueron como muy reprimidas en ese momento por una parte por la iglesia y por otra parte por el Estado, que proponían una teoría nueva, que era ya
más científicamente correcta, por así llamarlo, de momento, que era el modelo heliocéntrico, al contrario, que proponía pues que el Sol estaba al centro y los planetas giraban alrededor de él, ¿no? Me parece una analogía correcta porque explica muy bien la diferencia entre que tengas una evidencia de que algo ocurre, de un fenómeno, y otra que lo puedas sostener o generalizar a otras teorías, otros marcos teóricos. De esta forma, Ptolomeo tenía toda la evidencia que tenía en ese momento a su favor. Él miraba al cielo y veía que las cosas se movían de una forma y hizo un modelo que se aplicaba a esas observaciones, esa evidencia que tenía. Por tanto, yo puedo decir, ah, bueno, pues según la evidencia en este momento, la Tierra es el centro del sistema solar. Después, un marco teórico total, completo, partiendo de la física ya relativamente moderna, porque es posterior a Newton, pues dice, ah, pues sabes que no, que tú tengas evidencia de este fenómeno, no significa que por una parte tomando todas las posibles puntos de vista, sino que te estás sesgando solo uno. Si lo ves desde un punto de vista más general, te das cuenta que pues, no tiene ningún sentido y que esas órbitas son inexplicables, por decirles bonito, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí. La psicología como disciplina científica tiene su objeto de estudio, todo chido. Personalmente considero, según lo que yo sé y lo que he leído y visto, que hay dos, de momento, psicologías científicas. Por una parte es el conductismo, bueno, la filosofía conductista, mejor dicho, y por el otro, el cognitivismo. No me encanta precisamente a mí porque usan términos muy mentalistas y considero eso una barbaridad gigante, pero sus resultados en estudios y en artículos son, de hecho, en la gran mayoría en la actualidad, entonces se pueden utilizar esos conocimientos para aplicarlos a la teoría conductista, eso puede funcionar, y pues por eso los atribuyo como psicología científica. Desde un punto de vista conductista, que es el que yo manejo, y no les voy a hablar de cosas que no sé, entonces, desde nuestro punto de vista, em, la palabra radical, al final del conductismo, implica que nuestra forma de psicología pretende dar explicación a todo fenómeno que ocurra bajo la definición que se da de conducta. Si nosotros, bueno, conseguimos eso, podemos decir que somos radicales en ese aspecto. No que seamos extremistas o que neguemos otras cosas, solamente que buscamos la atención a explicar todo fenómeno que ocurra bajo nuestra definición. Entonces, de ahí partimos, pues, que es conducta, que es la interacción entre un organismo y su entorno, como interactúan entre ellos, relaciones funcionales, todo eso. Y luego vemos que esos resultados de años de experimentación por parte de Skinner y otros, pues se empiezan a aplicar a un ámbito que es la clínica, que es pues, lo que yo estudio. Yo creo que si sabes de conductismo radical, pues lo de clínica está súper fácil, pero es necesario ambas cosas, un cierto conocimiento de ambos ámbitos para saber cómo funciona. Cuando lo aplicas a clínica, te das cuenta de que para empezar es bastante más complicado porque la experimentación es en un laboratorio, todo es controlado. Cuando lo aplicas a clínica, pues ves a la persona durante 1 hora a la semana, si bien te va, y luego pues todo el resto del tiempo a ver, sabrá Dios qué ocurra, y lo que intentas es generalizar lo más posible lo obtenido en clínica a la vida cotidiana de la persona, porque no puedes estar con un dron, con cámara, observándolo todo el tiempo a ver qué ocurre. Entonces, basado en eso, empiezan a ocurrir algo que se llaman tecnologías, que para ponerla más sencilla le llamamos herramientas o técnicas que no son precisamente lo mismo, pero pueden ser intercambiables en el lenguaje cotidiano. Estas tecnologías son aplicaciones de un marco teórico. Para que esas aplicaciones sean útiles o tengan sentido, tienen que partir de un marco teórico que sea congruente consigo mismo. Entonces, yo conseguí, eh, no sé, intentar agrupar lo más posible los principios filosóficos que tiene que tener un marco teórico para que pues, puedan salir tecnologías funcionales. Entre ellas, pues están las de siempre, ¿no? Ontología, metodología, epistemología.
Si no saben qué es, pues ontología es estudio de la existencia, pues qué vamos a estudiar, para empezar. En metodología, cómo es que vamos a estudiar aquello que nosotros definimos como objeto de estudio. Y epistemología, cómo vamos a obtener ese conocimiento. En el caso del conductismo radical, pues tenemos que nuestras metodologías son experimentales, por ejemplo, cosa que no puede ocurrir con el psicoanálisis, que no, nada que ver. Ontología, nosotros estudiamos la conducta y la definimos como una relación entre organismo y entorno. El psicoanálisis es su objeto de estudio hasta donde yo sé. No soy psicoanalista, entonces no voy a hablar por ellos, pero es el estudio de la psique o del aparato psíquico. Y así pues depende de qué filosofías vayas agarrando, son unos otros. De esos principios parten consecuencias lógicas, los cuales podemos llamar como formas de filosofía de la ciencia, que pueden empezar a ser como el materialismo, el determinismo, el monismo, ese tipo de cosas. Y de ellos parte un marco conceptual, un conjunto de conceptos que te dicen, va, según lo que tú vas a estudiar y de la forma en la que lo vas a estudiar, vamos a partir de todo un conjunto de elementos que vamos a utilizar de cierta forma que nos van a ayudar a hacerlo bien, ¿no? Una vez tienes este marco, ya puedes hacer aplicaciones válidas a las que llamamos con tecnologías, como dije. Entonces, aquí empieza un problema y es que volvemos al problema de que es evidencia y que no lo es. Eh, yo sería muy ingenuo de decir que la terapia psicoanalítica no tiene evidencia de funcionamiento, porque lo tiene. O sea, hay mucha evidencia de que así hay, o muchos estudios de que así hay, y de que hasta cierto punto puede funcionar para algunas personas, para otras no. El demográfico no tiene sentido, funciona para niños, adultos, viejitos, o sea, nada que ver. Para algunos sí, para otros no, de forma parece que aleatoria. Entonces, tienes que estar seguro de que a lo que te refieres con evidencia sea realmente una evidencia de causalidad. Y cuando sepas que es evidencia de causalidad, saber por qué ocurre. Entonces, eh, hace poquito, bueno, hace unos días, estuve para justamente esto, estoy investigando un poco sobre cómo funciona la Gestalt, cuáles son las explicaciones que dan a sus, que dan cuando una persona queda chido, ¿no? Y sale satisfecha de su terapia, ¿no? Em, para evitar un sesgo de mi parte, evité evaluar si su marco teórico está bonito o no, lo dudo, pero evité hacer eso, justamente para decir, ah, no, pero es que como no es cierto, pues no, no. Por otro lado, aquí tenemos dos formas de ver bueno, dependiendo de lo que estudiemos, repito, aquello que se pretende conseguir en consulta, que es obviamente pues que la persona pueda decir que mejoró, que desde nuestra posición, digamos que aprendió mejores formas de respuesta o lo que sea a determinadas situaciones o contextos que resulten más funcionales que las que ya eran funcionales, o, más, o según el contexto social más que nada. Pero, si bien ambas funcionan, creo, sin juzgar el marco teórico gestal, que el marco teórico conductista es bastante mejor para explicar por qué. Entonces, a forma de ejercicio, intenté buscar algunas técnicas que ellos usan y ver cómo, si bien su teoría lo explica de una forma, también se puede explicar desde la nuestra y, por consecuencia, la nuestra es bastante mejor explicando por qué ocurre lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, el más famoso yo creo que es la silla vacía. Esta es la explicación que ellos dan. Poder llevar a cabo la resolución de un conflicto al imaginarse hablando y exponiéndose con una persona o situación y poder identificar aquellas sensaciones que tiene con el fin de, lo siento, con el fin de la separación mente-contexto. Yo no sé a qué santo se refiere mente-contexto, pero así lo ponen. Busqué en varias fuentes, lamentablemente las tengo anotadas, las puedo pasar después. Básicamente el ejercicio funciona de esta forma. Tú pones una silla enfrente de una persona, ella está sentada, idealmente creo. La persona puede hacerlo inicialmente con ojos abiertos, cerrados, da igual.
tiene que ver como si estuviera realmente otra persona delante de ella y ex externar aquello que sienta que le incomoda. Su explicación está media chafa y considero que la nuestra es bastante mejor, que es sencillamente un trabajo de exposición por una parte y por el otro de discriminación. ¿Será por qué? Eh, Cuando tú, la parte de identificar, creo que es sencillo porque lo dice tal cual, identificar sensaciones que tiene, y me parece muy similar a ciertas formas, bueno, a cierto elemento que ocurre en la DS, en la desensibilización sistemática, que implica aprender a discriminar la sensación de relajación con la de tensión. De esa forma poder eliminar dicha sensación de tensión. Y es lo mismo si lo piensas en realidad. Cuando busqué para qué se aplica eso, no para problemas de ansiedad con otras personas, o para miedos o fobias, tipo de cosas, que es exposición de toda la vida, de esos como 60 años, creo que tiene 70, que ya está bien estudiada esa parte. Entonces, cuando una persona gestal dice, ah, bueno, yo soy gestal y yo he ayudado a mucha gente, va así. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, pues una parte ya es arcilla vacía, ah, perfecto. Pero si lo puedes explicar perfectamente y de una forma más eficiente y más lógica desde el conductismo, me parece una barbaridad que te avientes a explicaciones mentalistas o totalmente contextuales, que a veces también tenemos problema. Entonces, se encuentra este tipo de problemas en todas las terapias prácticamente, incluso las más nuevas, que es como la ACT. Eh, Hace poco estaba leyendo un texto que la criticaba mucho, me pareció que no la criticaba con decencia, como que le faltaban cosas, pero me puse a buscar y parte tenían razón. O sea, una parte de las técnicas de ACT es, por ejemplo, el mindfulness, que es una especie de meditación porque está como muy basada en filosofía oriental, algo por el estilo. Entonces, cuando yo leí cómo es así aparte también, de hecho en el Congreso tuvimos una pequeña sesión de mindfulness, entonces también me basé en esa para hacer cómo funcionaba. Yo encontré que hay procesos de exposición por un lado, un poquitito de control estimular respecto a lo que la persona te dice, o al que te guíen las sesiones, y reforzamiento diferencial. Entonces, si tú tienes todas esas formas que ya están muy estudiadas y que tienen mucha experimentación y mucha evidencia, es mejor dejarlas puras. De nada sirve ponerle el nombre o ponerle la etiqueta, porque caes en un error muy grande, que es básicamente ponerle, bueno, mejor dicho, atribuirle la solución a la etiqueta y más no al procedimiento que ocurre. Entonces, bueno, creo que la que menos encontré, para mencionar nada más, fue la TCC. Creo que en la cognitivo-conductual están las que más principios conductistas tienen. A pesar de que su jerga es muy cognitiva, que usan como distorsiones cognitivas y tal, eh, creo que es la que más se apega a los principios de terapia conductual pura, por así decirlo. Entonces, eh, eso por ese lado. Toda técnica que funcione o que se demuestre que funcione tiene que tener un porqué. Y de preferencia, como digo, nosotros podemos basarnos en la evidencia que obtenemos de otras psicologías, como la cognitiva. Entonces, si vemos que algo funciona, creo que es correcto y es deber científico ver por qué desde tu punto de vista, igual y puedes mejorarlo. Entonces, va, nada más era por mencionar. Ahora me gustaría entrar en un debate más peliagudo que tiene que ver, pero es más complejo. Y es, yo creo que muchas veces el psicólogo conductista es como muy, tiende a ser relativamente agresivo bueno, no agresivo, sino como, no sé si me explico, o sea, tiende a ser relativamente molesto al andar criticando a otras psicologías. No me sorprende que no les caigamos bien. Y es parte del problema. Yo al menos quiero verlo desde el punto de vista de clínica, porque eso es lo que yo hago. Bueno, lo que voy a hacer, perdón, lo que estudio. Es que resulta más conveniente, ya sabiendo que podemos utilizar los principios tal cual
en vez de atribuirles nombres como algunos otros modelos, como se llama SIA o diálogo interno, observación, racha ascendente de la TCC, en vez de poner esos nombres, atribuirles los procedimientos que ocurren de forma experimental. ¿Por qué no mejor, o por qué no mejor dicho, podemos utilizar dichas técnicas desde un punto de vista para la mejoría sabiendo que es probable que ya haya ocurrido antes, ahorita es a lo que me refiero, o si es directamente mejor la terapia conductual desde cero? Me voy a explicar. Hay mucha gente que la terapia psicoanalítica le funcionó. Sabrá Dios cómo ocurrió, pero le funcionó. Entonces, desde el punto de vista clínico, sabiendo cómo funcionan los procedimientos de aprendizaje, yo podría como terapeuta totalmente conductual aplicar terapias o técnicas, mejor dicho, es que es aparte de tecnologías, técnicas psicoanalistas, sabiendo que son psicoanalistas, pero sabiendo su función y hacer que funcionen, o eso sería una atrocidad y una blasfemia por parte de las demás terapias conductuales. Entonces, me parece un debate más importante desde el punto de vista de clínica, obviamente, que utilizar, no mejor que utilizar, mejor otra palabra. Ver si es mejor que la filosofía científica cognitiva se mantenga perfectamente pura y educar a toda aquella persona que se puede respecto a ella, o mantener su funcionamiento solo a lo que fue hecha en la clínica, que es pues ayudar al aprendizaje de nuevas formas de o contingencias o respuestas, porque pues hay diferentes formas de modificar la conducta. Entonces, bueno, eso es así por fuera más que nada. Aquello que quiere exponer es un tema muy cortito, en realidad no tiene mucha, creo que si se explica relativamente bien, no tendría por qué durar 2 o 3 horas, entonces ese es el tema. Y si se entra en el debate estaría muy bien, especialmente si hay más gente de clínica aquí. Ok, creo que tocaste temas muy interesantes realmente. Creo que, eh, vaya, es que no tengo algo que refutar, más que complementar, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, ¿no? La TCC es un oxímoron conceptual híbrido toda vez que parte de supuestos teóricos diferentes, incompatibles entre sí. Y yo lo que he dicho es que si la TCC funciona, porque me han dicho, sí, pero es que hay evidencia de que funciona así, pero por la parte conductual, pero quítale, entre comillas, esa parte conductual y dime si realmente funciona, como dices que funciona, entre comillas. Y en cuanto a las terapias de tercera generación, pues yo sí optaría por quedarnos en la primera generación, ¿sabes? Porque irnos a la segunda con la TCC y luego a la tercera y luego que también las famosas terapias de tercera generación terminan siendo cognitivas. Entonces es una mezcolanza que hay y es un problema terrible, ¿no? La mente de A, estados de la mente desde DBT, o sea, no hay una claridad en cómo decir las cosas. Yo sí estoy de acuerdo con lo que tú mencionas de quedarnos puramente en lo conductual, pero eso está muy difícil que pase. Incluso en bueno, en las facultades hay mucho eclecticismo teórico y es problemático ese eclecticismo teórico, pero impera actualmente. Yo quiero pensar que en tu facultad, en donde sea que esté, que dices que no la vas a nombrar, pero que podrías muy bien No. nombrarla, justamente hay eclecticismo teórico y eso es muy problemático. Espérame, déjame darle entrada a una chica. Hay un problema gigante porque no hay un objeto de estudio bien delimitado, porque nos quedamos en el todo aporta, todo vale, todo funciona, el ser humano es complejo y eso es muy problemático. Es muy problemático que se hagan ese tipo de cosas y ese tipo de explicaciones que serán tan innecesarias, pero pues bueno, es lo que hay y desafortunadamente toca ir por fuera y aprender en otros lados para justamente adecuarnos a la parte científica y comportamental, ¿no? Entonces es lo que incluso hasta lo anoté porque sí hay mucha crítica y hablamos mucho de esta crítica, pero de pronto el problema es de que no se propone nada. Yo sí estoy de acuerdo, reitero, en quedarnos en lo meramente puro en la parte conductual, pero pues eso realmente no va a pasar, ¿no?
por marketing. Yo conozco profesionales que toman un curso y se adjudican como actianos o como debetianos, y eso es una problemática. No por poner a una figura, pero voy a mencionar un nombre. La doctora Frohan nunca ha dicho que es actiana o debetiana, o sea, en ningún No. momento, su manera de intervenir es comportamental, pero no usa esas etiquetas, porque de pronto eso es problemático. Y también algo que yo he comentado es que uno no puede lucrar con el sufrimiento y la vulnerabilidad de las personas. Yo me eché un pleito con unos tibetanos porque Marshall Linehan dice que es un año de terapia, que eso es otra cosa. Terapia no es propio de la psicología, es propio del modelo médico. Entonces, que porque Linehan dice que un año, que debe de ser un año para enseñar X, Y habilidades, también deberíamos nosotros tener honestidad y humildad intelectual y saber decir al consultante que lo que tiene es un problema de la vida, ¿no? Que aquí sí sugiero leer a Telmo Peña, es un interconductista que nos habla precisamente de los problemas de la vida, ¿no? Pero pues eso de pronto no se hace y uno lucra con el sufrimiento y yo sí lo he hecho, ¿sabes? Yo sí he dicho en una primera sesión que lo que está reportando la consultante o el consultante no es un problema psicológico. Por ejemplo, el desempleo no es un problema psicológico. O sea, eso se va a quitar que encontrando trabajo. Pero claro, si yo digo que no encuentra trabajo y que porque no encuentra trabajo se invalida a la persona o está desregulada emocionalmente, pues yo la puedo tener en sesión y enseñarle X, Y, Z técnicas o habilidades innecesarias. Yo no parto y no estoy de acuerdo con ese tipo de ideologías, pero pues bueno, es lo que hay actualmente y eso, ojo, eso también es algo que yo voy a decir. Eso es culpa de nosotros, porque el consultante de manera ingenua confía en los que saben, que somos nosotros, de la salud mental. Entonces, si yo le digo a un consultante que que está mal y que hay que trabajar X, Y, Z, me va a creer, pero uno no tiene que hacer eso. Yo no estoy de acuerdo con eso y vaya, yo me he echado pleitos, ahorita ya no lo hago casi, trato de leer más, pero sí me he echado pleitos y justamente creo que ya lo he comentado, pero yo estoy leyendo ahorita este texto, yo creo que este texto justamente se llama Las bases filosóficas de las neurociencias. Pero este texto está muy interesante, reitero, porque habla de las confusiones y los enredos conceptuales que hay en torno en las mismas neurociencias que terminan siendo cerebrocentristas, ¿no? Atribuyendo al cerebro como el agente causal del comportamiento y no tomando tanto en cuenta el entorno o el ambiente, ¿no? Pero bueno, es lo que yo voy a comentar para ver si hay alguien más que quiera dar un comentario. Si tú quieres complementar esto que digo, pues adelante, te arma. Ah, bueno, es que pienso igual que tú, pero tengo una posición más abierta respecto a novedad, si quieres llamarlo de esa forma. Yo tampoco estoy de acuerdo en que todo valga. O sea, eh, con el respeto que se merecen mis maestros, a veces se avientan unas barbaridades tan feas, o sea, están tanto coraje. Así que no, no creo que todo se valga, pero Púnalos. creo que todo se vale siempre y cuando sepas qué haces y por qué. Lo mismo. Por ejemplo, hace poco un maestro mencionaba esto de hacer cartas y quemarlas, que según, no sé, o sea, no lo hacía él, le estaba criticando, vamos bien, pero nos explicaba, pues bueno, que justamente criticándola, que no era porque funcionaba y tal, ¿no? Y digo, bueno, pues yo como conductista podría aplicarla para lo que funciona, o sea, si yo sé que es suficiente, porque para empezar, dudo que sea esa única técnica sea suficiente para un problema mayor. Lo que decía era que bueno, según lo que tú escribas en una carta, si tú lo quemas, únicamente vas a hacer exposición o habitación, si la escribes muy seguido, a lo que viene en el contenido de esa carta, y si se genera, si generaliza, pues tuviste suerte, porque pues no manches, no, poco que ver. Así que yo consideraba que tenía que ser parte de un programa más amplio, con otro tipo de cosas, y si vas a hacer otras cosas, pues mejor no hagas esa cosa, vas a gastar papel y vas a contaminar, ¿no? Es más conveniente otro tipo de herramientas que resultan más efectivas o más generalizables y más fácil de medir, cuantificar. Entonces, yo no considero que todo valga, pero sí considero que porque dijiste bien,
psicología clínica, la parte clínica, no es el objetivo primario de la psicología. La psicología es nada más el estudio de la conducta y a lo que tú lo apliques, pues, chido. Eh, pero vaya, o sea, si tú aplicas o sabes cómo funciona, cualquier, en teoría, en principio, casi cualquier cosa que tú hagas, si tiene un efecto y ese efecto resulta positivo, pues bien por ti. O sea, si yo como conductista le aplico silla vacía a una persona porque sé cómo funciona la silla vacía y sé para qué la voy a hacer, pues va genial, considero yo. No es necesario negarla solo porque su origen no es conductista, ¿no? Solo porque no la estudió Skinner en un laboratorio no significa que no valga. Entonces, sí, no considero que no valga todo, o que todo valga, perdón, pero sí considero que tenemos que saber por qué puede valer y si vale, pues por qué lo hace. Era nada más como el único que vi de lo que dijiste. Ok, de hecho, si tú quieres ponerte más exquisito y quieres tener, hacer una crítica más chida, acá, mira, por eso le quité la imagen. En este capítulo de Reflexiones Últimas que habla del mito de la salud mental, justamente hace Ajá. una crítica a esta llamada psicología clínica, ¿no? Entonces, igual luego échatela y ahí me compartes tu perspectiva porque, pues sí, hay muchas cosas que sí son muy importantes. Hay un comentario acá, me parece, lo voy a, lo voy a leer. Dice, me perdí de mucho. Ah, hola, Ned. No, pues estamos hablando, bueno, habló más bien Eric acerca de la PBE y demás, ¿no? O sea, creo que fue un tema corto, pero fue muy conciso y creo que es importante lo que él menciona, no quiere fundar a su facultad, es muy, no quiere hacerlo, está chido, ¿no? Pero sí. Yo sí creo que es importante ser críticos y rigurosos con lo que hacemos. Y también estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, si uno puede dar una explicación comportamental y saber la función de una técnica, aunque sea del psicoanálisis o de la gestal, adelante, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con este ejemplo que diste de la silla vacía en cuanto a la exposición y estoy completamente de acuerdo. Dice sí que la fune. Dice Emma que sí que la funes. Sé que al final, esa imagen es la de TAC, la de táctico calco, La ITAC. la de táctico calco. Ahí La vayan a su ITAC. Facebook, creo que ni tienen Facebook, pero ahí sí vayan y escriban en cosas fáciles. Ah, y tal. Pues es que es lo mismo, acá en la UB es parte, es lo mismo, ¿no? Yo estoy acá en la Universidad Veracruzana e impera el eclecticismo teórico, ¿no? Más el psicoanálisis, ¿no? Y te hablan del pecho bueno, el pecho malo, el complejo de Edipo, o sea, cosas que realmente, si tú eres crítico, pues te da mucha risa, ¿no? Pero pues es lo que hay. ¿Algún comentario, queja de los que están aquí? Aquí está el buen Eric para resolver alguna duda. Lo que sea, yo manejo, Ah, yo sé cosas. ya ven, él sabe cosas, así que denle. Bendito sea Freud que nos dejó corregirlo, porque si no, no manches. Y es Es que lo esa es único que le otra, agradezco. es que esa es otra. Yo, por ejemplo, yo no sé mucho de interconductismo, yo, vaya, yo lo reconozco, por eso estoy leyendo bastante para ir entendiendo, pero el interconductismo también bebe, entre comillas, de lo que hizo Skinner, aunque lo critique y diga los errores que pueden cometer y demás. Si no estuviese Skinner, otra cosa sería. Entonces hay que agradecerle justamente porque lo que hicieron ellos nos permite como que hacerlo más preciso, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces creo que Justo. eso es importante. Quisiera una actualización. ¿Ya sabes si el análisis contingencial sí se agarra o ya lo aceptaron o todavía lo No tienen lo, como ahí entre que sí, como que no? No lo sé, de hecho yo hice con un colega que se llama Joseph, hicimos bueno, porque él sabe más de interconductismo que yo nunca he dicho lo contrario, ¿no? Pero se hizo un estudio de caso único, perdón, con la supuesta conducta masturbatoria, ¿no? Entonces, estamos esperando a ver si sale publicado, pero pues sí hay algunas investigaciones, algunos artículos que creo que son muy Ujú. interesantes, pero no tienen mucho auge, mucho alce.
Hace poquito estuvo aquí Edgar Zúñiga, que justamente él trabaja desde el análisis contingencial, ¿no? Entonces él nos habla que como tal los problemas psicológicos no existen, ¿no? Luego échatelo, ese es el que acaba de salir antes que Entonces, está interesante por cómo él plantea las cosas, pero sí, ¿no? Yo no sé, no sé, pero yo es lo que yo le he dicho a Edgar por privado que qué tan importante es saber del análisis contingencial, porque yo sé de la parte comportamental del conductismo radical, pero yo no tendría problema si es más preciso el análisis Ujú, contingencial o si incide de una justo. manera más pura o más precisa en lo que tiene el consultante, ¿no? Pero eso yo sigo todavía en eso. No me he comprado estos textos de análisis contingencial de la doctora Rodríguez Campuzano, pero me los quiero comprar en físico, pues para leerlos, ¿no? O al menos en PDF, imprimirlos y Eh, poderles dar una leída. Sí, porque yo sí, trato justo. de comprar los textos, pero sí, es lo que yo sé, la verdad no sé mucho, si te soy sincero. Pero no sé si hay aquí alguna duda, alguna, algo que quieran comentar los que están aquí, que somos varios. Sí, porque creo que esto es interesante. Voy a ser como maestro, no voy a preguntar si las artesanías y se repita en la clase. ¿Repite la clase? Va, estoy de volada. No sé, no sé. Perdón si me trabo, es que tengo flemas. Bueno, No, yo lo sé, tú básicamente, ¿no? tranquilo. Dale, dale. Em, nosotros tenemos dos formas bueno, dos niveles de análisis, por así decirlo. No nos referimos a análisis biológico, físico, nada, no ese tipo de niveles, sino a filosofía y aplicación de filosofía. Nosotros, supongo que será conductista, no lo sé. Si no lo eres, hello. Eh, ¿De qué eres? ¿Sí? Pues, tú me entenderás. Tenemos pues la filosofía conductista, ¿no? Que es un conjunto, un marco teórico completo que parte de un conjunto de principios filosóficos que son que tenemos cierta metodología, por ejemplo, usamos experimentación, o cómo recabamos nuestros datos. Tenemos una epistemología, que es cómo vamos a estudiar nuestro objeto de estudio, y pues tenemos la ontología, que es justo que vamos a estudiar, ¿no? Que es la conducta. Si evaluamos la conducta como la interacción entre el organismo y su contexto, siendo el organismo parte de dicho contexto, igual yo olvidé hablarles antes, pues cómo lo vamos a estudiar y cómo vamos a obtener aquello que estudiamos, sus resultados. De este conjunto de conceptos va a partir, ahora sí ya las técnicas o aplicaciones. Pueden verlo como en física, ¿no? En física pues tienes lo que sea la teoría de la gravedad y teorías de ingeniería civil, de cómo funcionan materiales, ingeniería de materiales creo que se llama de hecho, industrial. Y pues de ahí parte este conjunto de aplicaciones, que es pues construir un puente, construir un edificio, yo qué sé, ¿no? Y pues, al igual que en física, pues tenemos en psicología lo nuestro, ¿no? Hay ciertas técnicas que usan en ciertos tipos de terapia. Y hace ratito mencionaba la silla vacía, que es una terapia, digo, una técnica que es parte de la psicología que es gestal. Em, tengo varios, entonces lo voy a cambiar. ¿Cuál está bueno? Um, por ejemplo, otra de gestal es el diálogo interno. Según así como lo leí, dice, ay, pero disculpen, ay, Dios, no, bueno, me mató esto. Explora el mundo interno para identificar patrones de pensamiento disfuncional. Así lo llaman ellos, ¿no? Estuve leyendo un poquito y es lo mismo que lo que hace esta TCC de diálogo socrático, ¿se llama? Tiene otro nombre más técnico, pero no lo recuerdo. Posicionamiento Eh, socrático, no. no recuerdo, pero esto como de ir platicando, tú me vas respondiendo y yo te voy preguntando, a ver, verlo de este lado, a verlo de este lado, ¿no? Que para identificar las distorsiones cognitivas. Y bueno, pues ese método del RCC es puramente un moldeamiento
aplicado. Que es, ok, yo te voy a guiar. Parte moldeamiento, parte encabezamiento, digo, encadenamiento de reforzadores o representante diferencial, como lo quieran ver. Yo te voy a ir guiando hacia respuestas que yo considero que te pueden resultar más útiles o que no tienen castigos o reforzamientos negativos. Y por ende, cuando tú, bueno, a través de reforzar unas sí y otras no, vas a llevar a cabo a que cuando tengas un pensamiento puedas, tendría que haber un poco de conducta de verdad, muy probablemente, pero es un tema que no domino, entonces no voy a intentar ser muy técnico con ello, pero vas a llegar a una respuesta que yo considero que te va a funcionar más chido, ¿no? Eso es moldeamiento. Hace de reforzar formas de conducta verbal que yo considero mejores. Y creo que eso está gacho porque es puro prejuicio del terapeuta, ¿no? Pero bueno. Entonces, además de ese ejemplo, podemos ver cómo hay técnicas que parten de los principios de aprendizaje del conductismo que tienen años de experimentación y de ser probados científicamente. Eh, y que son causables, ojo, porque ojo, no hay que quedar otra vez en eso de correlación, que es dicha causa. Entonces, el problema venía de ahí. Una cosa es tú tener un marco teórico que te permite desarrollar técnicas, y otra cosa es que dichas técnicas, cuando digas que funcionen, pues sepas por qué funcionan. Si yo como terapeuta gestalt aviento la de que me aviento una silla vacía, un diálogo interno y funciona, pues puedo decir, ah, bueno, es porque mi marco teórico gestal me permite y me explica cómo funciona. Igual y sí, ¿no? Igual y tiene sentido lógico ese marco teórico. Yo no lo sé, no me lo sé completo. Pero también puede ser explicado desde nuestro punto de vista como conductista radical o desde la filosofía conductista y puede ser, considero yo, explicado de una forma más explícita, menos variable, ¿no? Con menos choro y menos cosas raras, que te permitan pues, ser más cientificista o positivista en este aspecto y que te permitan generalizar, que creo que es lo importante de la ciencia, que tú puedas no agarrar solo un único caso y ya por este único caso va. No, o sea, si yo, para ejemplificarlos, si yo veo un eclipse y yo veo que la luna es roja, yo me puedo ir con la pinta de que, ah, bueno, si solo tomo este dato de que la luna es roja y lo generalizo, pues la luna tendría que ser roja siempre, y no, solo es en ciertos casos. Es lo importante de que tu marco teórico te permita llevar a cabo una generalización de los datos que obtienes. Una vez que se generalizan, pues los puedes, bueno, pues llevar a cabo nuevas o desarrollar nuevas tecnologías o técnicas que te permitan modificarlo, predecirlo, que creo que es de lo más importante que tienes en el marco teórico. Que puedas generalizarlo, que puedas modificar aquello que estudias hasta cierto punto, obviamente, porque, por ejemplo, en astronomía no puedes modificar lo que es una estrella, solo lo estudias ella. Entonces, si bien cada ciencia tiene sus delimitaciones, es preferible que se hagan de unas formas que de otras. Esa era más o menos, a grosso modo, y resumida la plática, esta diferencia entre marcos teóricos y aplicaciones, porque no tienes que confundirlas. Te vas a reír, creo que se salió Anet. Ah, fuck, ya ni modo. No, pero estuvo bien que lo volvías a explicar. Tú tranquilo. Creo que es importante y diste otro ejemplo y creo, mira, yo te voy a decir una cosa, yo quiero felicitarte porque no, yo ni de chiste en tercer semestre podía dominar lo que tú acabas de decir. No, yo estaba más queriendo ser Ay, empecé. humanista y leyendo a Víctor Frank y bueno, o sea, pero vaya felicidades Ah, porque ya me compré su libro. no, pues yo también me lo compré, o sea, pero a lo que voy es que yo quería irme por esa vía. Mi choque fue cuando creo que en sexto semestre o en quinto, un compañero habló de un curso para conductismo porque fue en pandemia, y pues yo entré y vaya, me enamoró el conductismo y pues me fui para esa línea, ¿no? Luego conocí también a Eden y participé en el grupo Tú Me Importas en 2021, entonces creo que ahí todo cambió para mí. Dice, hay un comentario aquí, dice, felicidades, yo en tercer semestre andaba aprendiendo el yo, el ello y el super yo. Ah, hola Nicole. Yo no me lo aprendí, la neta. No sé de qué trata. Me lo sé así por cuerita, pero
Digo, tuve un buen maestro que nos explicó medio qué onda, ¿no? Entonces, tuve suerte, supongo. No, y qué bueno y ojalá mantengas el ser crítico y llevártelo hasta las últimas consecuencias, porque, o ponerte un poco tibio y pues por pasar y ya tú por fuera hacer otra cosa, porque pues a veces sí es importante cuestionar, ¿no? Y ver que lo que se está haciendo es inadecuado y que genera problemática realmente, ¿no? Y más porque cuántos salen de psicología cada año y terminan haciendo eclecticismo, ¿no? O sea, no hacen algo bien hecho, pues. ¿Y Mm, cuántos psicólogos dan atención psicológica? Y ojo, también no se entra a psicología para ser psicólogo clínico, si lo quieres ver así, ¿no? También está la ciencia básica, que también yo lo considero importante. Yo estuve haciendo una movilidad en el SEIC en Guadalajara, y pues ahí tienen mm, laboratorio, pero acá en mi universidad ni de chiste tienen nada. O sea, ni en mi universidad ni en el posgrado. Y yo sí lo considero importante realmente. pues sí, Pero pues bueno, justo. ¿alguna duda, comentario, quejas? Denle Alguna a Eric. mentada también se acepta. Eric está aquí presente. O prendan su micrófono. Bueno, si alguien quiere hablar. Anet se fue, pero qué bueno que dice la otra explicación porque complementó un poco por si alguien llegó tarde. Entonces, pues, no hay problema. ¿Comentarios? ¿Nadie? No, pues creo que no quieren participar ahorita. Están muy calladitos. Está bien, hombre. O lo explicaste sumamente bien o quién sabe. Pero yo creo que te digo, reitero, o sea, este tipo de espacios son importantes si se es estudiante porque te permite cuestionarte lo que te están enseñando, ¿no? Y ser más Ajá, crítico. Lo que yo decía en mi facultad es que son muy acríticos, ¿no? O sea, y se mantienen en la línea del todo vale y el todo aporta. Y hay trabajos en verdad tan feos, o sea, trabajos de investigación tan feos o tesis tan cuestionables, por no decir otra cosa. Dice, el psicoanálisis es para entender el fondo y el conductismo para modificar el interior. Es por eso que creo que el eclecticismo está por todos lados en México, porque no nos enseñan a diferenciar entre lo que sí y lo que no. Y de la misma manera, no atienden el pensamiento crítico. pues fíjate que, o sea, voy a obviar lo del psicoanálisis para el fondo y era un comentario de ironía, ya sé, pero tampoco es que creo que probablemente sea por mi visión positiva del mundo, pero optimista, mejor dicho, pero no creo que ellos genuinamente se vayan a dormir, los maestros, y digan, ah, qué ganas de arruinarles la carrera mañana diciéndoles pura burrada. O sea, no, no creo. Creo que simplemente pues no tuvieron el otro punto de vista. O sea, yo sé que soy terriblemente suertudo de que tengo un maestro que no es conductista, este es ese, pero sabe de conductismo y nos dice pues un poquito de dónde viene. Yo tuve esa suerte, pero ¿cuánta gente que estudia psicología no la tiene? O sea, no creo que sea un problema individual o de maldad por parte de ellos, solamente no están, no tienen conocimiento, pero iba a decir conciencia, me iba a aumentar a alguien de ahí, no tienen conocimiento de esa parte. O pues, por la otra parte, igual y les resulta más complejo o innecesario, o genuinamente creen lo que dicen de que pues es para temas superficiales o algo así. No creo que sea maldad, solamente no tuvieron buenos maestros o no consiguieron tener acceso a la información más científica del momento, lo que sea. De No creo que sea hecho, su punto. justamente ahorita que estás comentando eso, a mí algo que me gusta de la doctora Loján es que es muy crítica, ¿no? Aquí en Jalapa hubo un evento y vino y yo fui y ella dijo, ¿no? Que no tenía sentido el título porque hablaba de terapias cognitivo-conductuales y contextuales, ¿no? Entonces, ella fue, a pesar de que le invitaron acá en Jalapa, fue muy crítica al respecto y creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, lo vi. Como estuviste, no, tú no llegaste para acá. No, pero sí vi la propaganda. Ah, ok, ok, ok. Sí te vi, si no te vi, pero Pues, sí, yo creo que sí es importante ser crítico, ¿no? Para evitar problemas.
Entonces, no sé si hay alguien quiere hacer algún comentario. Dice, Emma, es que yo creo que el mismo mexicano es el problema, ya que se van por lo fácil siempre y más mi generación, y agréguenle que en las escuelas no nos enseñan a tener un pensamiento crítico. No, yo sí estoy de acuerdo con lo que comentas. O sea, y también El mexicano, el estudiante es ingenuo porque lo que le dicen que es eso, eso lo hacen. Y creen lo que bueno, algunos, ¿no? Creen lo que el docente diga que es la psicología y en eso se adhieren. Y hay cada trabajo en verdad y hay cada psicólogo haciendo otras cosas, pero yo creo que lo importante es que cuando nos percatemos de que hay ciertos errores o ciertas confusiones o ciertas discrepancias, pues cambiemos aquello que sí lo tiene. Yo sí opto porque seamos conductistas, pero pues no. Hay mucho eclecticismo y también otra cosa que también estoy de acuerdo es que en las redes sociales hay una problemática muy grande entre conductistas, interconductistas, o sea, no parece que hay como que cierta secta y eso no permite el conocimiento, ¿no? Porque, vaya, es muy problemático, ¿no? Yo sí opto porque seamos más humildes intelectualmente hablando y podamos enseñar de manera genuina. Bueno, eso es lo que yo hago. Yo lo poco que sé, porque yo siento que no sé muchas cosas, pero lo poco que sé lo trato de enseñar, porque creo que así deberíamos de ser todos. No ser tan severamente críticos en redes sociales porque sí es problemático. Ah, aquí hay una chica. Ah, no, pensé que era un comentario, pero no, que quiere entrar. Una chica que se llama Pau. Entonces, bueno, sí. Fíjate que ahorita que dijo lo de que es nosotros los mexicanos, no sé, me gustaría saber, o sería curioso, saber hasta qué punto se puede analizar el comportamiento a nivel social. Porque, o sea, la psicología se basa inicialmente en el comportamiento de la gente, del sujeto, del individuo, del organismo, como lo queramos ver, pero de forma individual, de forma idiosincrásica, o el término técnico. Entonces, no, es que a mí me suena que sí se podría analizar a nivel social hasta cierto punto. O sea, tú puedes analizar en el caso del mexicano, ponle, tú puedes tener un conjunto de datos, por ejemplo, no sé, no sé el porcentaje exacto, pero creo que la última vez que me enteré era que el 70%, 60, algo así, era religioso o creía en algún tipo de religión. Yo creo que puede ser considerado hasta cierto punto como una variable disposicional o parte de una relación funcional tal cual. Y el hecho de que la mayor parte de la gente pues es religiosa y pueda aplicar de forma perfectamente normal al análisis individual. Incluso si el dato ocupa una muestra grande, o sea, da igual. O sea, yo sé que 9 de cada 10 personas es diestra y yo le quiero enseñar a escribir a una persona, pues lo más probable es que inicialmente vaya a ser más sencillo escribir con la derecha y no voy a empezar con la izquierda hasta que sea notificado de ello. Entonces, sí, creo que puede ser hasta cierto punto estudiado a ese nivel. Aunque no creo que sea solo del mexicano, o sea, en todo el mundo hay gente que pues, le da cosa estudiar ciencias, algo por el estilo. de hecho, aquí hay comentarios. Nicole, es que Nicole no es de México, pone, no creo que sea únicamente en México, y concuerdo, ¿no? No, no creo. Aquí Luis pone, es que por lo menos en mi experiencia creo que el aspecto espiritual o creencias no nos ha permitido separar a la psicología de actividades como respirar inciensos o tomar microdosis de X sustancias. Y en parte es por relacionar alma con mente, en pocas palabras, cosas que no se pueden ver, pero están ahí. Es lo que Pues sí, dice justo. Luis. Mira, yo no... Y bueno, Ajá. No, sí, no, sí, no, dime. no, Como, continúa, como continúa. decía hace un rato, si nosotros sabemos, o tenemos, lo pongo otra vez desde este punto de vista de clínica, si nosotros llega una persona y sabemos por lo que nos cuenta, lo que sea, que tiene mucho esto de ser una persona muy espiritual o lo que sea, ¿qué va a importar más? Bueno, ¿qué va a ser más efectivo para los propósitos? Porque para qué que se interese en la clínica tenemos un código que es el código deontológico. No es un código legal, es únicamente así, ¿no? Algo bonito, pero que de preferencia debería seguirse. Eh,
que básicamente nos pide, nos exige ser lo más efectivos de la forma más científica posible. Entonces, ¿qué resulta más efectivo? Utilizar técnicas o enlazar las técnicas con el conocimiento previo de que la persona es o tiene cierta inclinación hacia la espiritualidad y mezclarlas, trabajar con ellas de alguna forma, en que esa espiritualidad nos ayude, nos eche la mano, que pues pueda salir antes y lo más rápido posible del consultorio, o hacerlo puramente o de lo más limpio, por así llamarlo, desde un punto de vista conductual. O sea, yo considero que sí sería más útil utilizar ese estímulo condicionado o ese conjunto de estímulos condicionados que ya son apetitivos que pueden funcionar para una mayor recuperación, ojo con esa palabra, con una mayor recuperación de la persona que viene. Considero que debería ser así, incluso si al conductista no le gusta. O sea, si a mí viene una persona y resulta que quieren espíritus y fantasmas, pues yo no creo en eso. Pero como mi código deontológico me lo exige, y el código legal también, pues voy a hacer hasta cierto punto lo más posible y trabajar con lo que se pueda para que se pueda aprovechar eso de forma correcta. No hacerlo al aire, no ponerle inciensos y ponerle medita, no. O sea, pero sí hacerlo de forma controlada, sabiendo qué está ocurriendo, qué variables están ocurriendo en ese momento. Claro, yo concuerdo contigo y pues yo sí opto, en verdad, a mí me dio mucha claridad leer este libro, el de Psicología General de No sé Rives, si lo conozco. y si quieres criticar y con algunas discrepancias que hay, este también está muy interesante. Se llama También lo conozco. Reflexiones Críticas, igual de Rives. Pues, Están muy interesantes estos textos. Aquí hay un comentario, dice, el problema es el conformismo de las personas. Es más fácil justamente creer en una sustancia, en una espiritualidad, etcétera. no creo que sea más fácil, no creo que se trate de dificultad. Solo se trata de que, pues eso fue lo que les enseñaron y ya. Eso, o sea, por ejemplo, conozco gente que viene de familias muy, 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 religiosas y utilizan la religión como cierto método de escape o cierta forma de control de, ok, todo está funcionando y yo no soy, bueno, yo no tengo, ¿no? El total control de mi situación, entonces vamos a rezar, ¿no? No creo que esté mal, solo pues fue lo que les tocó. Si ellos no sienten la necesidad de explorar otros campos, a científicos, si los quiere llamar así, pues es porque esa actividad religiosa o esas actividades religiosas les resultan, voy a decir una falacia en conductismo, pero les resultan funcionales. O les resultan ventajosas porque todo es funcional en el conductismo, toda conducta que ocurre es funcional o es adaptativa, pero me refiero que es más favorable o apetitiva hasta cierto punto. Entonces eso, depende de la historia de aprendizaje de cada persona. Sí, yo también concuerdo contigo. Y también aquí añadiría para aquellos que se dedican a la parte clínica, que esta cuestión de la psicoeducación también es importante. Bueno, yo, por ejemplo, que atiendo consultantes, incluso población autista, yo sí les doy psicoeducación para que entiendan el por qué les está ocurriendo ciertas cosas. Y yo hasta cierto punto, yo sí les enseño a hacer de manera esbozada el análisis funcional de la conducta. O sea, y justamente que entiendan, ¿no? Que lo que están haciendo es una conducta evitativa, de huida o de escape, para mí está genial porque el consultante entiende rápido y modifica el comportamiento. Pero pues de pronto piensan girar al psicólogo, decir y desahogarse y eso, pues no. Eso prácticamente lo puedes hacer con cualquiera y gratuitamente, ¿no? Puedes ir con ¿No? tu mejor amigo, con un familiar y contarle una situación problemática, te va a validar en el sentido de que va a entender que lo que te ocurre es complejo, vas a sentir cierto alivio y gratis, o sea, no tienes que pagar dinero para que te escuchen. Genial. Pero bueno, muchos todavía hacen eso, lamentablemente. O sea, yo he ido a algunos lados, no más que eso yo no lo comento, pero yo sí he ido a algunos lados y es desahogo meramente, ¿eh? Y cuando yo les he comentado, ¿y qué puedo hacer? No, pues es que es poco a poco, hay que analizar más tu situación, pero no me dicen qué hacer y eso es problemático. Eso es problemático, pues significa que no saben un carajo de qué hacer, desafortunadamente. No, pero si escucharan que yo digo estas cosas, uff, olvídate. Pero bueno, no hay otro comentario. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o hay algo que quieran preguntarle a Eric. Adelante, creo que es el momento.
No, creo que, o levantar su mano, ¿no? Sería genial. Anet, por ejemplo, me puso aquí en el WhatsApp que tiene problemas con el Zoom, pero Anet luego sí pregunta, pregunta bien y creo que eso es genial, ¿no? Pero creo que tiene problemillas y por eso se salió. Pero pues bueno, ¿no? No sé si hay alguna duda, queja, discrepancia. Creo que es el momento, ¿no? O si no hay, creo que no hay. No sé si tú quieres complementar con otra cosa, mi buen Eric, Mm, o sugerencias que tú Pues, das o que tú consideras pertinentes, no sé. pues que creo que hay que ser como científicos chiquitos. Creo que eso lo dijo Flotsam, creo. Estoy choreando la frase. Bueno, creo que hay que ser científicos chiquitos hasta cierto punto. Tener cierta información de todo lo más entendida posible para no andar haciendo barbaridades y andar diciendo cada cosa que hay. Es eso. O sea, ser, no diría que tener como gusto por el estudio, porque, o sea, gente, ¿no? Me da huevo estudiar. Es algo que disfruto a cierto punto, pero cuando me da la hora es como, ay, Dios, ¿no? Pero bueno, pues intentar estar lo más informado posible en todas las áreas de tu disciplina, ya sea cual sea. Pero si hablamos de psicología, pues eso, de conductismo. No digo que esté mal, pero también de cognitivismo, tomar distintas perspectivas, saber cómo funcionan en otras psicologías, en otras formas de terapia, si eres clínico. O sea, eso, diversificar lo más posible. Si agarras conductismo, genial, y ver cómo las cosas se aplican, cosas de otras filosofías, de otras psicologías, se aplican a la tuya, para que pues, la puedas explicar de una mejor forma. Creo nada más eso. Yo también completaría con pues, leer los principios de aprendizaje, ¿no? Tratar de saber si el condicionamiento pavloviano y el condicionamiento operante, ¿no? Que entiendas el porqué de las cosas, ¿no? La función que tienen ciertas técnicas que tú aplicas, ¿no? Y cómo puedes hacer este juego de agarrar técnicas de otros campos, entre comillas, no sé, humanismo, psicoanálisis, gestalt, y tratar de adecuarlas a lo que tú haces. Creo que eso estaría genial, ¿no? Eso es un buen Sí, ejercicio justo. realmente. Que creo que Me tú puse fue a lo hacer que eso. comentaste que hiciste, ¿no? Ajá. Me puse a hacer eso con varias. Tengo de Gestalt, de TCC, de psicodinámica y de ACT. Me puse a ver varias de qué es lo que hacen y a ver cómo es que funcionan. Creo que ACT está basada en la de marcos relacionales y creo que la de marcos relacionales a la vez está basada en la de conducta verbal, pero la neta no tengo idea. Entonces, su explicación medio que no entendí qué me quieren decir y pues la neta no la noté. Ya nada más vi la técnica, el mindfulness y cómo la aplican y ahí me basé para... Sí, espero que den la misma explicación, si es que son marco teórico científico igual, pero no sé qué explicación le dan a eso. La verdad, no tengo idea. No, pues ahora sí que hay que estar leyendo. Y esa es otra cosa. Sí. Desde tu perspectiva, ¿consideras justamente que es importante volverse un psicólogo de manual en el sentido de que es importante conocer las técnicas o demás? O, porque ya ves que, por ejemplo, desde DBT vamos a tomar, porque eso está de moda, las contextuales están de moda, ¿no? Yo también me podría adjudicar como DBTiano porque lo conozco, pero ya ves los Ajá. manuales de Linehan, pues son varios, ¿no? Entonces y se han hecho incluso de exposición desde DBT, o sea, se ha hecho un montón de cosas. ¿Tú consideras que todos esos manuales son necesarios o no son necesarios? ¿Tú qué opinas? Es que, a ver, si la DBT parte, creo que sí parte del comunismo radical, ¿no? Creo que Ujú, es ese marco teórico. Si la sí. DBT parte de ahí, y tengo entendido que la DBT es únicamente para uso clínico, entonces lo único que te pierdes es del ámbito clínico que se haya estudiado para su creación. Yo no he leído los manuales, ni siquiera, o sea, supongo que existen manuales, pero no, y se ve que eran de la autora, pero pues no tengo acceso a ellos, ni siquiera los he descargado. Pero a ver, arriesgando a hablar como ignorante, Échale. si se tiene el conocimiento previo de conductismo radical,
los manuales de la DBT, si se enfocan a eso, son un poco redundantes porque ya existen los de Skinner, un montón de libros, pero es porque se enfocan en ámbito clínico, añaden a- algún añadido teórico o algo por el estilo, no lo sé. Pero por una parte vendrían sobrando, pues porque cognitivo radical, pues ya tienes más aparte de ese. Me imagino que se centran únicamente en qué técnicas utilizan, cómo se utilizan, algo por el estilo. Y de ser así, pues si yo soy cognitivo radical, agarro las técnicas y las uso automáticamente, me hace DBT, entonces no tiene propósito para, por un lado, llamarse DBT o decir que hago terapia DBT, porque en realidad es terapia conductual, pero por el otro lado sí lo tendría porque son técnicas desarrolladas únicamente para la terapia de DBT. Entonces, pues, tendría mitad y mitad. Soy un tibio de manual. Ok, Así soy yo. no, está bien. Yo creo también que mira, es que yo le pregunté en Jalapa a Boguianos, yo sí le pregunté pero él dijo lo que hace ratito, que conociendo los principios de aprendizaje, pues con eso basta. Y que es más que nada cuestión de marketing. O sea, él lo Ujú. dijo, no lo dije yo, entonces yo sí estoy de acuerdo con él. Pero es que, ojo, tú no, o sea, no es lo mismo decir yo aplico o yo doy terapia de conducta, decir yo trabajo desde DBT, yo trabajo desde ACT. O sea, como Ajá. que tiene más marketing. Más caché, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Yo por este digo, yo puedo decir que yo trabajo desde DBT, ¿no? Pero si conozco los principios de aprendizaje, pues con eso basta, ¿no? Ajá. Pero pues bueno. Entonces, Digo, es un poco con la gestal. Digo, si yo soy conductista y si agarro la silla vacía, pues igual estoy techado de gestal. Dios me libre de que no ocurra jamás. Pero igual y me toca y pues ya. No, no es- habría ninguna diferencia entre ambos, más que uno sabe qué hace y el otro, pues, poquita menos idea. sí, nada más aplican porque saben que funciona, pero no saben Ajá, nada más allá. Y eso es no saben problema. por qué. Exacto, no saben el por qué y eso sí es Bueno, problemático. según ellos saben el por qué, pero su por qué está medio raro. Entonces, no saben el por qué con epistemología correcta, llamémoslo así. Y esa es otra cosa que y hay que decirlo así, tal cual. Hay psicólogos que no tienen un compromiso intelectual a lo que están haciendo. O sea, salen de la carrera, Obviamente. aplican X, Y, Z técnicas y eso es lo que están haciendo durante mucho tiempo. Y tan, tan. Bueno, eso yo lo veo en mi universidad, ¿no? Que hay un grupo de psicólogos, pero pues hacen y ya, pero no saben por qué lo hacen y por qué funciona y dan unas explicaciones medio raras y si cuestionas, te tachan de todo, pero creo que es importante ser crítico. Yo sí soy muy crítico realmente, incluso con lo que yo leo, y yo incluso si me equivoco, yo lo cambio, y creo que eso es lo importante de ser humilde en ese sentido, ¿no? Creo que así deberíamos de ser todos y no ser tan arrogantes o tan soberbios, porque es muy problemático ser así. Sí, justamente voy a jugar en contra del comunismo radical. Échale. Yo, si bien esa es la mía, esa es la que yo estudio y la que yo prefiero, he leído un poco de intelectualismo y con un poco, pues me refiero, creo que uno de Cantor, de los primeros, creo, eh, y considero realmente que el interconductismo es mucho más detallado y con suficiente voluntad, creo que le gana al conductismo radical, pero aún no considero que estén completos. Sacando se aventó una muy buena filosofía, o sea, su marco teórico es la maravilla, o sea, es increíblemente detallado, le agarra por todos lados, o sea, es muchísimo contenido. Pero el problema es que considero que le falta metodología, justamente después esto del análisis contingencial. Entonces, si yo digo, si mañana salen todos los interconductistas y dicen, ¿sabes qué? Nos pusimos de acuerdo, chavos, el análisis contingencial es el bueno. Yo me hago interconductista o empiezo a formar el interconductismo porque es el más acertado. Entonces, eso. Es- Eh, no creo que sea correcto casarse con una. Ser lo más científico posible, porque conocí un maestro que decía, no me caso con ninguna y de repente mezclaba conductismo con psicoanálisis y cosas rarísimas. Pero no me refiero a ese lado de casarse con una, me refiero a que hay que estar comprometidos con la que den mejores resultados en general. Eso.
Concuerdo contigo, yo concuerdo contigo. Si el día de mañana sale que el análisis contingencial es el bueno, yo no tengo problemas en dar un salto para el análisis contingencial leyendo y demás, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, ya no hay nada más que decir. Pues agradecerte por haber aceptado participar y cuando quieras estar aquí, eres bienvenido las veces que sea, ¿de acuerdo? Va, va, va. Thank you. A que voy a detener la grabación.